Y bienvenidos sean a este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, junto con el Padre Obispo Rubén, que ya mismo se estará integrando a nosotros. Y tenemos hoy un invitado muy especial, a Monseñor Elías. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes, Cristina. Un honor estar aquí, muy contento de que me hagan parte de este camino de fe, a ver si pasito a pasito vamos conociendo la verdad que nos llena de alegría y que nos da la vida del Señor. Amén, que así sea. Así que hoy tenemos este invitado nuestro muy especial, que ahorita va a estar orientándonos, ¿verdad? Y respondiendo a muchas interrogantes que nosotros tenemos en este sacramento del matrimonio, pero que en esto con lo relacionado a los divorcios, ¿verdad? Y el Padre Monseñor Elías nos estará entonces informando, ayudando a ir iluminando todo este camino. Bienvenido, Padre Obispo. Bien allá, hermana. Muy bien, qué bueno. Por esta casa, que está lloviendo. Sí, empezó a llover. Ah, qué bueno, qué bueno. Como el día de la creación. Ah, excelente. Empezamos un mes excelentemente lluvioso. Lluvia bendita, que haga que florezca la tierra. Eso es así. También en este mes inicia el mes de la Biblia, ¿verdad? Por eso esta mañana en la Eucaristía, Padre Obispo nos exhortaba a colocar la palabra de Dios en un lugar, ¿verdad?, visible, para que nosotros pudiésemos entonces compartir la palabra en familia. Así que vamos entonces a orar para pedirle al Señor Jesús que nos acompañe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del Rey. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Como decíamos hace un momentito, a partir de este 1 de septiembre hasta el día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, se celebra este jubileo de la tierra. El Papa ha escrito una hermosa carta, que voy a leer algunos aspectos. Dice que desde la publicación de la encíclica Laudato Si, el 24 de mayo del 2015, el día 1 de septiembre los cristianos celebran en el mundo entero la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, fecha con el que comienza el tiempo de la creación y que finaliza el 4 de octubre, en que celebramos la memoria de San Francisco de Asís. A este propósito de esta celebración, el Papa afirma: en este periodo, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en el Dios Creador y se unen de manera especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común. Este año el Papa ha publicado un hermoso mensaje, el cual estaremos comentando durante esta semana en las celebraciones eucarísticas. Y el tema que se ha elegido para este año por la familia ecuménica es la celebración del jubileo de la tierra, ya que este año se cumplen 50 años del centenario del día dedicado a la tierra. En la Sagrada Escritura nos dice el Papa: el jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Con estos sentimientos, en esta casa grande de la creación, pues estamos hablando estos días de los dueños, o no los dueños, los administradores de la creación. El dueño es el Señor. Y por eso estamos tratando el tema del matrimonio, de la alianza. Y hoy tenemos con nosotros a Monseñor, ¿cómo que se llama ese monseñor? Elías Morales. ¿Lo conocen? Sí. Y además de ser el vicario judicial de la diócesis de Ponce, ¿qué es? El rector del seminario de nuestra diócesis, ¿verdad? No solo de nuestra diócesis, hermano, ahora es de interdiocesano. María, Madre de la Divina Providencia, así que le damos la bienvenida
a Monseñor Elías. Gracias, Padre. Le cedemos los micrófonos para que se presente y diga un saludito primero, antes de atacarlo. Pues nada, reiteramos la alegría de estar aquí con ustedes en este camino de fe, pasito a pasito, creo que se llama, ¿no? Así que esperamos caminar junto a ustedes pasito a pasito y que el Señor nos siga guiando con su palabra para llegar a esa verdad que libera y que siempre nos llena de alegría y que nos da la vida del Señor. Y nada, pues ya que hablaron del seminario, un saludo a nuestros seminaristas, ¿verdad? Que están allá realizando su proceso en esa casa grande que ahora nos acoge. ¿Cuántos son? Somos 25 seminaristas de las diócesis de San Juan, arquidiócesis de San Juan, Caguas, Mayagüez y obviamente pues de la diócesis de Ponce. ¿Y en distribución cuántos son de un lado y cuántos son de otro? Pues de Ponce 25? Tenemos 7 seminaristas. 7 jinetes de la 7 jinetes, los 7 dones del Espíritu Santo, los 7 sacramentos. Necesitamos más, porque hay muchas habitaciones vacías todavía. Y con mucha esperanza, allí estamos esperando estos jóvenes dispuestos a decirle que sí al Señor. Tenemos 11 de la diócesis de Mayagüez. Llevan la delantera este año. Sí, este año lleva la delantera ahí un poquito. El de la diócesis de Caguas hay 2 seminaristas y de la arquidiócesis de San Juan hay 5 seminaristas. ¿Total? Son 25 seminaristas tenemos. Y estamos iniciando una experiencia de comunión, una experiencia que nos regala pues nuestra iglesia, a través también de nuestros obispos y del Santo Padre, que es el seminario interdiocesano. María Madre de la Divina Providencia, es un seminario pues de nuestra iglesia en Puerto Rico, de estas diócesis que se han unido para hacer este proyecto común, uniendo esfuerzos, uniendo esperanza. Y nada, muy contento y muy esperanzado de este proyecto formativo que estamos iniciando en el seminario. ¿Cuántos sacerdotes acompañan a los jóvenes? Pues ahora con la nueva estructura que tenemos de seminario interdiocesano, vamos a tener de manera permanente en la casa 4 sacerdotes, un sacerdote de la arquidiócesis de San Juan, el padre Jaime Ortiz, que nos acompaña como formador y un poco también llevando aspectos de la disciplina de la casa. Monseñor Rafael Méndez, de la diócesis de Mayagüez, estudia psicología en la Pontificia Universidad Católica y a la vez nos brinda su espacio, su tiempo. El padre Juan Carlos Rivera, de la diócesis de Ponce, hace las veces de director espiritual de la casa y también administrador de la misma, y este servidor pues como rector del seminario, pero junto a esos sacerdotes hay otros que desde afuera pues también realizan labores que ayudan a la formación, los profesores, directores espirituales, los confesores, ¿verdad? Y todo ello pues en un proyecto común en beneficio de estos jóvenes y de su proceso y por lo tanto pues también de mucha esperanza para la iglesia en Puerto Rico. Y qué diocsidente, padre, 25 jóvenes, quiere decir 25 familias, 25 esposos que han engendrado para este mundo, para esta iglesia puertorriqueña, este semillero de vocaciones que caminan, ¿verdad?, que hacen un camino juntos con un fin común, poderle decir sí al Señor al servicio de la iglesia. Y qué diocsidente que estamos tratando ciertamente esta exhortación sobre la alegría del amor en la familia, donde el Papa nos invita en esa clave a pensar, vivir y cuidar la familia. Eso es así. Además del servicio que presta Monseñor Elías como rector del seminario, tarea prioritaria, él además es el vicario judicial. Explíquenos qué es eso de vicario judicial. El vicario judicial es una extensión de usted como obispo. El obispo es quien ejerce esa función de administrar la justicia, de buscar el bien común, de poder llevar la verdad, la armonía en medio de situaciones o de conflictos, de poder implantar pues orden donde muchas veces pues las conductas, los comportamientos no son los que la iglesia y el evangelio y el estado de vida de las personas así lo piden, pero el obispo, que no puede hacerlo todo dentro de la diócesis, ¿verdad?, aunque él tiene todas las facultades y las competencias para hacerlo, pues nombra unos vicarios que le van ayudando en las distintas tareas, ¿verdad? Hay unos vicarios pues para la pastoral, unos vicarios para la educación, unos vicarios para las religiosas, para los sacerdotes, hay vicarios de zona para las distintas parroquias, pues también hay un vicario para administrar la justicia
y todos estos procesos pues que buscan el bien común de nuestra iglesia. Y esa es la figura del vicario judicial, alguien que participa, ¿verdad?, de esa facultad que tiene el obispo de ser quien va llevando esa justicia, esa armonía dentro de su diócesis particular, ¿verdad? Ese vicario judicial, podríamos decir en el lenguaje de pueblo, ¿verdad? Es el presidente del tribunal eclesiástico. Es una de las funciones que realiza, sí, lo hace a través de un tribunal, y ese tribunal pues tiene una serie de competencias, de funciones que se le confían, y dentro de lo que es el tribunal como tal, pues el vicario judicial hace a las veces también pues de un presidente, alguien que va de alguna manera dirigiendo, ¿verdad?, los trabajos que se realizan dentro de esa entidad, ¿verdad?, que se le llama tribunal eclesiástico. ¿Cuántas personas colaboran con usted en ese servicio, padre? Pues en el tribunal eclesiástico tenemos una serie de sacerdotes que hacen las veces también de jueces para distintos casos, distintas causas que se examinan, que se investigan, que hay que tomar decisiones, y junto con ellos tenemos personas, sacerdotes o laicos, que hacen otras funciones dentro del tribunal, figuras como alguna del defensor del vínculo, que son personas que vienen a defender siempre, ¿verdad?, la permanencia del matrimonio en cualquier causa. Esas personas, pues, tenemos laicos y tenemos sacerdotes que ejercen esa labor, y personas que hacen una labor secretarial, notarial, que son pues dos laicos que tenemos en el tribunal y que pues laboran en esa función. ¿Cuánto tiempo, padre, usted lleva ejerciendo esta función dentro de nuestra diócesis? Ay, a mí no me gusta hablar mucho del tiempo, el tiempo habla de canas, pero también habla de mucha experiencia, de mucha bendición. Pues yo llegué de estudiar Derecho Canónico, que lo estudié en Roma. Es decir, ¿derecho o que es abogado? Un abogado eclesiástico. Un abogado eclesiástico, un abogado, porque pero la gente, siempre la gente muchas veces llama a uno pensando que uno también es un abogado en el área civil y le hacen preguntas de esa área, pero la salvedad, ¿verdad?, la distinción es buena hacerla, que somos, vamos a decir, expertos en el derecho, en la abogacía, en las leyes propias de la iglesia, ¿verdad? Hay algunos que estudian ambas ramas y las dominan ambas, pero en mi caso, pues yo solamente estudié Derecho Canónico. Yo llegué de Roma en el 1996, así que inmediatamente comencé a trabajar en el tribunal, hace ahora 24 años, y como vicario judicial, pues un año menos. Al año fue que me nombraron vicario judicial. ¿Quién lo nombró? Me nombró Monseñor Juan Fremio Torres Oliver. Que ese tenía los dos derechos. Ese sí tenía los dos derechos y era una persona muy sabia y también tenía el derecho más allá del libro, que era el de la experiencia, ¿verdad?, de la sabiduría que le daban también los años en el episcopado. De feliz recuerdo para mí, fue el obispo que me ordenó, me envió a estudiar, y nada, ha sido una bendición. Ya he trabajado con 4 obispos, ¿verdad? Me ha tocado colaborar con 4 y eso es una riqueza, una gran bendición que enriquece la vida de la diócesis, pero bueno, de manera particular pues también la vida de los que ejercemos ciertas funciones de colaboración con ellos. Bien, padre, la semana pasada y nosotros iniciamos dentro del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica el capítulo 3 sobre los sacramentos al servicio de la comunión y la misión de la Iglesia, y iniciamos este caminar en el sacramento específico del matrimonio. Y usted sabe que el compendio nos va haciendo unas preguntas y las vamos dialogando, pero hay unas en específico y por eso le hemos invitado hoy para que usted nos oriente, ¿verdad?, y nos guíe en esta experiencia pasito a pasito, porque muchas veces no comprendemos algunos términos, algunas acciones, escuchamos un título, el Papa sacó este tema nuevo y todo el mundo entonces cae en una crisis o empezamos a interpretar a nuestra manera. Entonces, qué bueno que usted nos pueda orientar al respecto, ¿verdad?, a base de estas preguntas del compendio. Pero ayer también iniciábamos esta hermosa exhortación del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Y decíamos, ¿verdad?, que el Papa definía un poco esto como las claves para pensar, vivir y cuidar en la familia.
Y la exhortación del Papa Francisco, Amoris Laetitia, es un fruto de los 2 sínodos sobre la familia y nos invita a vivir con júbilo el amor en la familia y recibir el anuncio cristiano sobre el amor como buena noticia. Dentro de todo este contexto nos hablaba sobre la pedagogía del amor, que esta exhortación pues consta de 9 capítulos en los que aborda el amor a la familia desde estas diversas perspectivas, y parte de una es la base bíblica leída desde la historia actual y desde la vida, y usa el lenguaje práctico, cercano, esperanzador y existencial. ¿Con qué? Tiene una intención, tiene unas claves y tiene unos destinatarios. ¿Y a quién va dirigida esta exhortación apostólica posinodal? Del Santo Padre, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas, pero de manera especial, ¿verdad?, y específica, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos sobre el amor en la familia. Entonces quisiéramos tener un diálogo con usted y que usted pues entonces nos pudiera ayudar, nos pudiera animar, nos pudiera orientar para que pasito a pasito caminemos en la fe que el Señor, ¿verdad?, nos ha llamado, nos ha insertado. Y qué bueno que contamos en nuestra diócesis con un tribunal eclesiástico y que usted es el que está a cargo del mismo para poder entonces orientarnos en estos temas específicos. Pues ciertamente que es una temática apasionante y a la vez retante. Es muy retante porque el matrimonio, que ciertamente a través del tiempo, de la sociedad, pues ha sido visualizado, vivido, presentado de diversas formas, de diversas maneras, a veces apartada de lo que Dios nos quiso presentar y nos quiso revelar en Jesucristo. Pues esta exhortación apostólica del Papa quiere como ir a la raíz de todo para mí, ¿verdad? Quiere ir como al principio, al origen, a ese génesis de reconocer que el matrimonio, más que una exigencia, más que una estructura, más que una serie de obligaciones a vivir o asumir, es redescubrir la alegría del amor. O sea, es reconocer que fuimos creados por amor. A mí me encanta ir a ese libro del Génesis que nos hace la presentación del Dios que cuando crea a aquel hombre y lo forma del barro, se da cuenta que está todavía incompleto y sopla sobre el espíritu, ¿verdad? Ese espíritu que lo hace un ser vivo. Y me encanta decir que ser vivo es un ser amado. Es alguien que sobre ese pedazo de barro se sopló el soplo del amor de Dios, que es aquel que le da vida y nos hace semejantes a Él. Y un amor tiene, para que sea vivo y para que le dé vida al corazón de ese ser humano, tiene que ser compartido, tiene que ser entregado, tiene que ser vivido con el otro, ¿verdad? Hay que descubrir al otro también como don. Y de ahí es donde viene ese proyecto tan hermoso del matrimonio, ¿verdad? Porque aun cuando Dios crea al hombre, sopla sobre él su espíritu, lo hace un ser capaz de recibir amor, se da cuenta que el hombre estaba incompleto, que a aquel hombre le faltaba algo, ¿no? Y por eso es que saca de la costilla de la mujer, ¿verdad?, en una situación de igualdad en dignidad. No la sacó de la suela del zapato ni del talón para que la tuviera oprimida, ¿verdad? Ni tampoco la sacó de la cabeza para que sea simplemente un concepto intelectual, racional. La saca del costado para que caminen juntos, para que hagan vida juntos. Y crea este proyecto hermoso que es el matrimonio. O sea, el matrimonio, lo primero para poder descubrir su belleza es que es parte de la creación de Dios. Es parte de esa obra creadora de Dios, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne, un solo proyecto, ¿verdad? Un solo proyecto de amor. Ahí es donde se comienza a redescubrir la alegría del amor, ¿no? Y yo creo que es la esencia de lo que el Papa nos quiere traer en este documento, que más que traer el matrimonio como una exigencia, como una vocación meramente social, como una necesidad humana o biológica, que tiene elementos de cada una de esas cosas, pero más que todo es un proyecto de amor, brota de la experiencia del amor de Dios. Tristemente sabemos que, aunque ese es el proyecto de Dios, no siempre ha sido el proyecto del hombre.
Por eso en el compendio que ustedes han estado compartiendo con nuestros oyentes, pues aparecen ahí que hay pecados contra el matrimonio, ¿verdad? Hay pecados contra ese proyecto de Dios, contra esa alegría del amor. Y donde no hay la alegría del amor, pues hay la tristeza muchas veces, ¿verdad? Del pecado, del adulterio, la poligamia y todos aquellos pecados que presenta el catecismo. Y presenta una situación que, aunque no podríamos catalogarla propiamente de pecado, pero es una realidad que ha vivido el hombre en su historia, y es desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos ¿verdad?, de la historia de la salvación, que es el divorcio, ¿verdad?, que es la separación a través de una vía legal, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento tenía sus leyes, en el Nuevo Testamento se modificaron, y en el tiempo actual pues también tiene sus leyes o sus situaciones por las cuales las personas deciden no mantener esa realidad, ¿verdad?, matrimonial, esa realidad de unión, esa realidad de proyecto común que un día asumieron, ¿verdad?, desde Dios y desde un discernimiento, desde un camino muy particular que ellos emprendieron. Esa situación del divorcio familiar, la alegría del amor, el Papa Francisco también nos pide una visión nueva, una mentalidad que brote más de la misericordia que del juicio. ¿Por qué? Porque la tendencia que muchas veces hay en nosotros los seres humanos y en las personas que no piensan como nosotros, en las personas que no viven como nosotros o que no viven lo que la Iglesia y el Evangelio presenta, es inmediatamente a tildar de pecadores, de personas excomulgadas, de personas que están viviendo mal. Y esos términos no es que les falte objetividad, podrían ser todas realidades o palabras que describen la situación de esas personas, pero posiblemente les falta misericordia, le falta esa palabra de saber acompañar, de saber integrar. El Papa habla mucho en este documento de saber acompañar a estas personas, de integrarlas a una vida de la Iglesia, de que nosotros dejemos esos vocablos que son, yo creo que antiguos, ¿no? Antiguos y no son eclesiales, no son términos de comunión, sino a veces se convierten en términos de juicio, y donde hay juicio pues muchas veces hay división y causamos mucho dolor, ¿verdad? Y yo desde aquí reconozco a tantas personas dentro de nuestra iglesia que muchas veces se han sentido heridos, se han sentido marginados, se han sentido no entendidos y no parte de una iglesia, sea de parte de nuestros pastores, como sea de parte de los fieles que componen esas comunidades, porque tendemos más a ese vocablo excluyente que incluyente, a ese que más separa que atrae, a ese que le dice a la persona lo que no puede hacer, en lugar de sí hacerle ver lo que sí puede hacer, ¿verdad? Lo que le hace reconocer que muchas veces no es parte de una comunidad, cuando en realidad sí es parte de una comunidad. Y dentro de la realidad de los divorciados, pues hay muchas realidades. Hay el divorciado que simplemente se divorcia y se mantiene dentro de esa situación de persona no casada o que no está viviendo de hecho el matrimonio, como hay muchas personas que asumen una nueva realidad, una nueva unión, ¿verdad? Que es lo que se le llama. No le llamamos matrimonio porque el matrimonio es uno solo, ¿no? Es uno y para siempre. Son las cualidades que nos ha presentado el catecismo y que ustedes han compartido con los radioyentes, que son pues las características que son esenciales a un matrimonio, uno y para siempre. Y en esas personas que quisieran tener vamos a decir, una tranquilidad de conciencia y quisieran tener una verdad que les permita continuar su camino de fe y su integración plena en la vida de una comunidad, ahí es donde vienen los casos de nulidad matrimonial, que son parte de lo que nosotros tratamos en los tribunales eclesiásticos, ¿verdad?, del mundo, y de manera particular en nuestra diócesis de Ponce. Vamos a pausar y luego regresamos.
una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Gracias. Gracias, Puerto Rico. Con tu aportación, el Radio Maratón ha sido un éxito total. Gracias. Con tu apoyo podemos seguir llevando toda nuestra programación a todo Puerto Rico. Gracias. Católica Radio sigue comprometida con el pueblo puertorriqueño. Sigue respaldando lo bueno que nos ayuda como sociedad y como individuos. Gracias por hacerte apóstol de la buena comunicación con tu aportación. El Radio Maratón ha sido un éxito total. Con tu aportación hemos llegado a la cifra de 20. Gracias, Puerto Rico, por hacernos parte de ti. Católica Radio está en agradecimiento con todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias. Conecos te invita a escuchar Atardecer Turístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros, y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa, al corazón de la familia, a las 9 de la noche. Nuestro descanso sea a la luz del Ave María, a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, conectos comunicando la verdad. Bien, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Estamos teniendo unos problemas técnicos, pero pueden continuar escuchándonos por Católica Radio 88.9 FM. Bien, sabemos que se está interrumpiendo a través del Facebook Live, pero sepan que pueden escucharnos a través de la emisora. Así que continuamos entonces compartiendo en esta tarde con Monseñor Elías, ¿verdad? Quien vemos cómo el Señor le va inspirando para dar respuesta a estas preguntas desde el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y cómo nos va iluminando en este caminar pasito a pasito sobre los pecados. Nos estuvo hablando hace unos momentos sobre cuáles son esos pecados graves contrarios al sacramento del matrimonio y vimos cómo nos iba mostrando desde la creación misma ese amor y cómo Dios fue fijándose que todo era bueno, pero se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo y le trae una compañera, y esa obra de amor y esa obra creadora se hace, ¿verdad? Se va haciendo camino. Esto no quiere decir que no haya situaciones, ¿verdad? Y problemas y conflictos que muchas veces pueda llevar a este matrimonio a optar, ¿verdad? Por separarse, por divorciarse de esa persona que pensó vivir para toda la vida. Entonces, ciertamente son temas que en este momento son importantes que nosotros dialoguemos al respecto para ver que el Papa Francisco está dirigiendo a nuestra iglesia a ser compasivos y misericordiosos con estas parejas, con estos matrimonios, ¿verdad?, separados, pero
que quieren continuar viviendo la fe y desde la ternura, desde la misericordia, desde la justicia, no siendo excluyentes, sino incluyéndolos en este camino, en esta fe que ellos quieren vivir con alegría y con entusiasmo. ¿Desde dónde? Desde el amor. Monseñor Elías, continuamos entonces compartiendo desde el compendio del Catecismo de la Iglesia y nos pregunta en el 348, ¿cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? Como les decía anteriormente, estamos llamados a vivir en la fidelidad al matrimonio, un matrimonio que sea uno y para siempre. La realidad es que vemos muchas parejas que triste, lamentablemente, y por distintas circunstancias llegan a un divorcio, pues que causa una separación de esa convivencia que se estuvo estableciendo por mucho tiempo. Hay personas que establecen una relación posterior que tiene una estabilidad, que ya lleva mucho tiempo, se han procreado unos hijos dentro de esa relación. Hay unas consideraciones de salud, unas consideraciones económicas que no permitirían que esa pareja, que aunque no está viviendo dentro de lo que es el matrimonio tal como la Iglesia lo presenta, no pueden separarse. Esas personas no podrían, hay unas circunstancias que son de peso para que esas personas no puedan, ¿verdad?, salir del mismo techo, o sea, separarse para así pues estar viviendo dentro del parámetro de la gracia de Dios y de lo que la Iglesia pide, ¿no? Entonces esas personas pueden optar por lo que se llama una convivencia como hermanos, o sea, lo que aquí el compendio llama una separación estando bajo el mismo techo. Son esas personas que una de ellas estuvo en un matrimonio anterior, ahora está en una nueva relación, repito, que ha tenido cierta estabilidad en el tiempo, ya hay una familia constituida, hay unos bienes en común que están ahí presentes, inclusive pues unas situaciones de salud que conviene que uno esté cuidando al otro. Pues no es justo, ¿verdad?, decirle, bueno, si ustedes quisieran, pues tendrían que separarse y tendrían que simplemente irse uno a una casa y otro a otra, ¿no? Eso no necesariamente es lo más justo y lo más adecuado. Pues esas personas podrían optar, porque siempre tiene que ser algo muy libre de parte de ellas, por una separación, de hecho, estando en la misma casa, o sea, comparten la convivencia común menos el lecho matrimonial, ¿verdad? Es algo que tiene que hacerse primero bajo un criterio de libertad, segundo bajo un criterio de estar de acuerdo a ambas partes. No puede ser algo unilateral que uno de ellos diga, pues yo quiero establecer esto, yo quiero separarme del hecho de esta persona para poder comulgar y para poder participar más plenamente de la vida de la Iglesia. Eso tampoco sería justo, ¿verdad? Porque esa relación, aún no siendo una convivencia, no siendo un matrimonio sacramental, sí es una convivencia que pide un respeto, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Lo tercero es que tiene que hacerse bajo el conocimiento del sacerdote de la comunidad a la que estas personas participan, ¿verdad? Y de alguna manera, pues tratar de evitar el posible escándalo que podría causar, ¿verdad?, o la admiración que podría causar el que esas personas se les vea comulgando, aún reconociendo la situación en la que se encuentran desde el punto de vista matrimonial. Si esto sucediera, Monseñor, el presbítero o pastor de esa parroquia debe informar a la comunidad o orientarla al respecto, o eso es algo muy personal. Algo muy personal. Porque como notas, habla de una separación del lecho matrimonial, que siempre es un acto pues muy, vamos a decir, muy íntimo, muy propio de ellos, ¿verdad? Entonces no es recomendable el que el sacerdote, para salvaguardar el